Y en el Partido Nacional se habla de 3 candidaturas para las elecciones de 2019. Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y Verónica Alonso. Pero y un Ramírez Sarabia, ¿no? Bueno, por Él ahora dice que es candidato. lo invitamos y le preguntamos. Sí. Pero creo que ya lo invitamos y lo dijo, ¿eh? Bueno, tenía intenciones, pero no es de los que se están nombrando en este momento. Pero se lo preguntamos a nuestra invitada, Verónica Alonso. ¿Cómo estás, Verónica? Buen día, María Noel. Buen día a los tres. Hola, Son 3 o 4 los posibles candidatos. Bueno, ojalá que sean muchos. Ojalá que sean muchos más. Eso habla bien de que hay un partido que está, ¿no?, con efervescencia, que quiere crecer. Y me parece que está bueno. Juan Andrés es un amigo, además lo quiero mucho. Trabajamos juntos en la elección pasada. Él me acompañó, me apoyó. Así que a mí me parece bien que todos aquellos hombres y mujeres del partido que quieran dar una mano y que también se suban a tirar del carro para que el partido que tiene las posibilidades de enfrentarse, porque hoy la realidad es que el Partido Nacional es quien tiene, ¿no?, las claras posibilidades de enfrentarse a un frente amplio muy debilitado, que viene atravesando una crisis profunda. Bueno, con la actitud de triunfalismo, porque falta mucho tiempo y en estas cosas hay que ser, ¿no?, muy serio y sobre todo hacer el trabajo que hay que hacer durante este tiempo. Bien, con mucho trabajo, una agenda cargada, recibiste, además te reuniste con este asesor ecuatoriano que llevó al poder a Mauricio Macri y todo eso te jugó una mala pasada, te desmayaste el otro día en un acto público, ahora bueno, ya lo estábamos hablando, nos decías que es parte del cansancio también. Sí, y es parte de lo que somos personas, más allá de caso como política, soy una persona normal. Le pasa a todo el mundo fuera de cámara, generalmente. Claro, el tema es ese. Pero bueno, las jornadas a veces muy extensas, el interior, Montevideo, las recorridas, me generó esto. Además se sumó el calor del lugar, era un lugar que eran 150 personas la capacidad, había más de 400. Dije justo acá en el canal públicamente que pedía disculpas porque además era un acto donde habían distintos compañeros como Walter Zimmer, que había venido desde Colonia, bueno, Sergio Botana, que había organizado. ¿Quién fue el que me atajó? La verdad que tiene unos reflejos. Botana te atajó. Ahora, le tendrán que dar un salón más grande, ¿no? Pues justamente la intendencia con la capacidad 150, 400, estaba bravo. Sí. La verdad es que, a ver, el motivo de esta reunión era para trasladar y conversar y analizar juntos la agenda social del partido, ¿no? Y la verdad es que creímos que capaz que no había tanta convocatoria, que la verdad que después nos desbordó. Una agenda social que el partido tiene que poner arriba de la mesa, que en muchos casos había dejado, ¿no?, para un costado, y que nosotros creemos que es uno de los temas más importantes que hay que no solamente poner en un programa de gobierno, porque a veces eso es lindo y queda puesto en un programa de gobierno, sino desde ahora, que es lo que estamos haciendo nosotros, tratar de insistirle al gobierno, más allá de estar en la oposición, de poner en la agenda y hacer algunos cambios en la agenda social que el Frente siempre se atribuyó como propietario. Ellos eran los abanderados de una agenda social que creemos nosotros que se ha ido deteriorando, porque es verdad que en el país hubo crecimiento económico, y eso nadie lo puede negar. Hay crecimiento económico, pero la gente no lo ve, porque, por ejemplo, la gente pierde el trabajo, y esa es una de las preocupaciones más importantes que hoy tenemos en el país. Hay crecimiento económico, pero no vino acompañado de desarrollo social, de desarrollo más o menos, ¿no? Porque estamos con, no sé, había 1 millón de pobres y ahora hay 330.000, había 70.000 indigentes y ahora hay 7.000. Algo de eso, más allá de que hay que seguir trabajando, obvio, porque quedan 330.000, algo del crecimiento sí se distribuyó. El índice de Gini bajó, es decir, la plata está mejor distribuida. Yo coincido, Juan, y lo hemos dicho muchas veces, no hay que ser necio y no reconocer. Los datos marcan que bajó la pobreza y bajó la indigencia sin ninguna duda, y eso no lo desconocemos. Tampoco, como no somos necios, tampoco vale hacerse trampa, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno mide la pobreza en función del ingreso, que es una dimensión unidimensional, ¿no? En función del ingreso hay muchas familias que no están dentro de la categoría de pobreza. Pero cuando uno mira en función de las necesidades básicas insatisfechas, ¿no?, en función de determinadas situaciones sociales mucho más complejas, bueno, de hecho, que es multidimensional, porque vayamos a recorrer. No, hay menos pobres, pero hay más asentamientos, y eso capaz que refleja un poco lo que está diciendo. Y esto que yo contaba, que quise contarlo en esta actividad, y lo conté los otros días a propósito de la rendición de cuentas, de las recorridas que nosotros hacemos, hay que entender
y tomar conciencia de la realidad. Y una recorrida en Salto, pero en Artigas me pasó lo mismo y en Rivera otro tanto, pero en Salto, una mamá, Marisa, con 6 hijos, que vive sola, ella me decía, hay días que no puedo llevar la comida a casa. Y lo peor de la pobreza no es solamente no tener un plato para comer, es creer que nunca se va a poder salir de esa situación. Y eso es lo que nosotros tenemos que revertir, porque en Uruguay podemos tener un país que la pobreza no se herede. Y eso creo que es la dimensión más importante de la agenda social, que no es solamente el momento donde, por supuesto, hay que ayudar y hay que asistir, pero tiene que ver con una cosa mucho más profunda, que es buscar sacar a las personas en esa situación en la que creen que nunca van a poder salir de esa situación. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que es poner foco en la primera infancia. Y a veces decir que hay que poner presupuesto en la primera infancia parece ser o caer en un lugar común, porque todos lo decimos y todos lo queremos. El tema es, de verdad, que no alcanza solamente con un programa como Bueno, pero Uruguay. pasa que la infantilización de la pobreza, ya lo dijo Juan Pablo Terra en el 60. Bueno, pero eso sigue pasando y eso nosotros no podemos acostumbrarnos a eso, Jaime. No podemos naturalizar eso y a veces sentimos que, y en varias conversaciones con la propia ministra, con la ministra Arismendi, sentimos que, bueno, es como, esto es lo que hay y hasta tiro la toalla, hasta me rindo. Y no podemos rendirnos. Una de las cosas que nosotros le planteábamos a la ministra hace ya un tiempo con respecto a esto era, pongamos centros maternales, le llamábamos nosotros. 150, nosotros habíamos estudiado en determinadas zonas del país, con foco en la capital, sobre todo, por estos asentamientos a los que vos te referías, Juan Miguel, poner centros maternales que llegaran a los lugares donde muchas madres, no con un hijo, con varios hijos, no pueden irse hasta el Hospital Pereira Rosell. Es decir, no hay servicios, nosotros tenemos que llevar esos servicios y hacer de esos asentamientos, que ahí yo tuve una diferencia con la calle Pou cuando se hablaba del asentamiento cero, porque en el imaginario de la gente que vive en los asentamientos es, me van a poner una bomba acá. Y esto, me borran del mapa. El asentamiento cero sentían que va a desaparecer. Y lo que nosotros tenemos que hacer con los asentamientos, que lamentablemente sigue creciendo la gente que vive en los asentamientos, porque vive el abuelo, un poquito más adelante se construyó el hijo y ahora se construyó el nieto. Es decir, hay generaciones y lo que tenemos que hacer es transformar esos asentamientos en barrios. Y bisnieto también, porque a veces son familias que tienen hijos, Muy las jóvenes. mujeres muy jóvenes también, ¿no? Con 60 años ya son bisabuelos de repente. Exactamente, entonces tenemos que dar los servicios, hacer inclusivos, no generar esos guetos que terminan generando, además del estigma de vive en el 40 semanas. Me pasa con, yo trabajo y una dirigente que es va para adelante, que se llama Jenny Mora, que vive en 40 semanas, ese estigma de él no consigue trabajo, sus nietos, porque viven en 40 semanas, porque vive en San Antonio, porque vive en Jardines de Bering, y les podría nombrar muchísimos de los asentamientos que recorremos. Entonces, la agenda social es muy importante y es lo que nosotros intentamos hacer, no solamente en el trabajo que venimos haciendo para atrás, sino también sentándonos con el gobierno para ponerlo Bien, arriba de la Verónica, de cara a 2019 y esta reunión, ¿cómo fue esta cena en tu casa con este asesor? ¿Y cuál es el vínculo también, no? Sí, ¿cómo A futuro. llegaste a contactar? ¿Es ecuatoriano y dónde vive? Es ecuatoriano, pero vive en Argentina. Primero, a ver, varias cosas. Para mí fue un honor conversar con él y con Santiago Nieto, que es su socio y con quien escribe los libros. La verdad que es muy interesante porque tiene anécdotas muy interesantes. Alguien que ha asesorado a cerca de 20 o 25 candidatos en América Latina. Me contaba historias muy interesantes de Marina Silva en Brasil. Él es muy defensor de las mujeres. Pero a ver, no está contratado, ¿no? Porque en la promoción, en la promo se decía está contratado. No está contratado. Es impagable. Creo que es impagable para ¿Cuánto sale Uruguay. contratarlo? No tengo ni idea, pero me parece que para Uruguay es impensable. ¿Pero cómo llegaste a él? ¿Por Iturralde? Por Iturralde, porque Pablo tiene muy cercano a través de algunos legisladores del Mercosur, muy cercano a uno de ellos, que a su vez tiene contactos con Jaime Durán Barba, y allí fue la cercanía. A ver, nos juntamos, tuvimos 2 instancias muy buenas de distintos temas que conversamos, de la realidad de la región, de Argentina, pero también de nuestro país. ¿Él cree que es posible tu candidatura? Bueno, no conversamos específicamente de la candidatura y de verdad no conversamos. Hablamos de él, él cree mucho en las mujeres.
¿no? Y me ponía foco mucho en el trabajo que hace María Eugenia Vidal. Y me contaba la experiencia de María Eugenia Vidal en la provincia. Entonces, hablamos específicamente de eso. Algunas cosas de Uruguay se las contábamos nosotros. De hecho, no fue una reunión individual ni personal. Compartimos esta, yo invité a muchos para conversar y que aprovecharan una también charla. Claro, a varios. Y sobre todo, bueno, nos acompañó, estaba el intendente Botana, estaba Sergio Abreu, bueno, estaba Pablo Iturralde, estaba Gonzalo Baroni, el presidente de la Juventud. Es decir, y cada uno fuimos como aprovechando esa instancia para preguntarle, conversar. A mí una de las cosas que me parece interesante es que él le pone el foco y la prioridad en las personas. ¿no? En las preocupaciones de las personas y no en las peleas de los políticos, que claro, muchas veces... Es lo que centra más la atención. Yo quería preguntarte, hablando de los políticos, por estos días hay dos políticos del Partido Nacional que están cuestionados desde el punto de vista ético y tal vez un poco más desde el punto de vista de la justicia. Uno es el intendente de Soriano, Bascú, por un tema de una deuda personal, pero también por un elemento vinculado a la contratación de la compra de combustible a estaciones de servicio que le pertenecen, que se parece mucho a lo que algunos legisladores del Partido Nacional están denunciando en ACE, en otros lugares del país, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, y esto especialmente a vos te lo quiero preguntar, como integrante de la Comisión de Alcohol, que has trabajado mucho en los temas de adicciones, es la situación de Esquerra, ¿no? Que tuvo un accidente de tránsito alcoholizado, el diputado por 33, y que, bueno, terminó generando un accidente de tránsito. ¿Cómo ves estas dos situaciones? ¿Qué crees que debe hacer el partido? Se está reclamando que actúe el Comité de Ética del Partido Nacional. Sí, que ayer buscamos en la página web del Partido Nacional a ver quiénes lo integran y está vacío. El Comité de Ética. Decirle que actualice, que lo ponga, bueno, por lo menos. A ver, las dos situaciones diría que lamentables, ¿no? Voy a empezar por la del diputado Esquerra. Una situación muy triste, ¿no? Producto de un error y feo error, terminó lo que terminó pasando, atropellando a una persona producto de estar alcoholizado. Yo creo que ahí tiene que actuar la justicia. Él se puso a disposición, algo que creo que vale la pena decir es que él se puso a disposición, fue el primero en ponerse a disposición de la justicia y también fue el primero en decir el tema de los fueros, ¿no? En decir que puedan ser retirados los fueros, que yo creo... No se van a parar en los fueros. Que corresponde. Creo que corresponde y sería la primera, si no lo dice, en decirlo. Pero es un tema que nos puede pasar, a ver, es un tema del ámbito de la vida privada que nos puede pasar a cualquiera. Cualquiera podemos tener una situación muy triste en la que no justifico, pero pasa por la cuestión privada, no por la cuestión, y ahí quiero hacer una diferencia, por la cuestión pública, porque en esto una cosa es en el partido cuando alguien designa desde el partido a alguien para que maneje los recursos públicos, para que administre las cuentas públicas, que ahí sí el partido tiene que tener una actitud muy firme, ¿no? Y no vale decirle... señalar con el dedo cuando es del lado del otro lado y barrer para abajo de la alfombra cuando es de mi lado, ¿no? Creo que tiene que actuar de la misma forma en cualquiera de los casos. ¿Y de Bascú? Y de Bascú, a ver, si hoy se decía hace un rato, el liberar cheques, bueno, eso es delito. Sí. Que actúe la justicia. Y yo creo que sería buena cosa que no siguiera en la intendencia con todos estos problemas. Ocupar ese lugar en la intendencia implica estar el 100% comprometido y él está en una situación donde lo público... Además está el tema de las estaciones de servicio, que ahí sí serían dineros públicos, ¿no? Porque bueno, se está contratando un servicio por eso. Hay un pedido de juicio político a nivel departamental. De la intendencia. Por eso me parece que en eso yo creo que sería bueno que dejara el cargo, se ocupara de sus problemas, solucionara sus problemas y... por lo menos una licencia, digamos. Y bueno, yo creo que en esto... Si él es intendente, tiene que ocupar la intendencia como corresponde. No es fácil estar allí al frente de la intendencia, pero con el 100% de la dedicación. Y además, que actúe la justicia y que la justicia siga el curso de cada una de estas situaciones que aparentan ser complejas. Verónica Alonso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Igualmente. Tenemos ahora...